¿Qué tal? Soy Eduardo García, editor en jefe de la agencia de noticias Infocel y del portal Sentido Común. Esta mañana tengo en la línea a José Fernández Santillán, profesor del Tecnológico de Monterrey, para platicar de lo que ocurrió este domingo en términos político-electorales en México. José, muchas gracias por darnos el tiempo y el espacio para platicar con nosotros. Es un gusto, Eduardo, a tus órdenes. Bien, tenemos ya un panorama más o menos bastante definido de lo que ocurrió con las elecciones del domingo, donde el candidato Andrés Manuel López Obrador obviamente resultó ganador por un margen que las encuestas se quedaron cortas en su anticipación y con una composición del Congreso a su favor y de los partidos que lo acompañaron. ¿Cuál es tu primera reacción frente a estos resultados? En primer lugar, que Andrés Manuel López Obrador fue persistente en su empeño de llegar a la presidencia de la República y fue canalizando el descontento, el hartazgo, la insatisfacción de los ciudadanos en contra de un sistema que ha producido la mitad de la población en la pobreza y una concentración brutal del ingreso en unas cuantas familias. Entonces, eso explica la victoria de Andrés Manuel López Obrador, ¿La ves que entonces? capitalizó el descontento. ¿La ves por el lado económico más que por la violencia, inseguridad y corrupción? Sí, desde luego, hay una insatisfacción económica que es la base de eso. A lo que hay que añadir lo que certeramente apuntas, que es la corrupción, y ese fue un tema en el que él insistió desde que comenzó como candidato al estado de Tabasco. Cuando fue candidato a la presidencia de la República, siguió insistiendo en la lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza, y también en los últimos años, sobre todo, que se ha incrementado la violencia producto del crimen organizado. También ese tema lo ha añadido a su agenda de trabajo. En el tema de económico, eh, ¿qué crees que él va a hacer para hacer una mejor distribución de la riqueza y eh, reducir la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen? Bueno, eso tiene que ser paulatino porque tiene que tratar con los grupos empresariales. Durante la campaña hubo desencuentros, hubo intercambio de insultos, pero los grupos empresariales platicaron con él, hubo foros y entonces se fueron limando asperezas. Déjame decirte que en su grupo hay empresarios. Alfonso Romo es un empresario muy connotado de Monterrey y él mismo lo nombró el propio domingo en su discurso de Victoria como el jefe del gabinete. Entonces eso es muy importante porque amortigua las relaciones con el sector privado, y también como secretario de Hacienda a Carlos Ursúa, un académico de mucho prestigio. No es un radical en términos económicos, no es antineoliberal, pero tampoco es un hombre populista, al contrario, es un científico muy connotado. Entonces, hay que dar pasos, él mismo lo ha dicho, Andrés Manuel López Obrador, paulatinos hacia corregir las desigualdades sociales. ¿Crees que entonces, por lo que me platicas, por el perfil de Alfonso Romo, de Carlos Ursúa, que más que desmantelar un sistema de mercado que se ha venido implementando en México es reorientar el gasto público para ayudar a quienes menos tienen? ¿O crees efectivamente que revierta políticas neoliberales que han tratado de fomentar la competencia en México? Lo que va a tratar de hacer de inmediato es corregir la pobreza extrema. Y ahí mismo en su discurso del domingo dijo que iba a duplicar
la ayuda a los pobres, a los olvidados, a las personas de la tercera edad, y que iba a crear empleos. Eso es una de sus prioridades, y eso solo puede hacerlo a través de la ayuda de la creación de empresas, y las que más crean empleos son las pequeñas empresas. El problema es que en México las políticas neoliberales fortalecieron a las grandes empresas y a las empresas extranjeras. Entonces no es que las vaya a golpear, sino que va a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, que fueron las más castigadas con el Tratado de Libre Comercio. Correcto. Finalmente, José, la composición de las cámaras. Parece ser que la mayoría simple la va a tener el presidente, el próximo presidente de México. ¿Tú ves esto algo positivo o crees que debería de haber un contrapeso al poder ejecutivo vía legislativo? Eso es muy importante lo que preguntas, porque el Partido Revolucionario Institucional dominó al país, como te decía, desde 1929, con base en un presidencialismo autoritario y con el control absoluto de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, y así como las gobernaturas, todas, y las presidencias municipales, todas las tenía el PRI. Entonces, hoy es la primera vez desde 1997 que el presidente vuelve a tener el control de la Cámara de Diputados, es decir, tiene mayoría, y también la de senadores, que la perdió el control en el año 2000, el mismo año en el que Vicente Fox ganó. Vicente Fox ganó, sí, pero no tenía el control del poder legislativo. Hoy, por el contrario, tienen una mayoría Andrés Manuel López Obrador, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Es una mayoría que lo puede ayudar a gobernar, pero también que lastima el pluralismo que nosotros habíamos construido por lo menos desde 1968 en el movimiento estudiantil. De ahí en adelante construimos el pluralismo, hicimos diversas reformas electorales, sobre todo en 1997, y es un pluralismo que hoy ha desaparecido con esta que le llamamos carro completo. Entonces, la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, sino el respeto de la minoría. Y es ahí donde se va a ver qué tan incluyente es Andrés Manuel López Obrador, y si respeta el sentir de los otros partidos políticos. Correcto. Pues José, muchas gracias por este tiempo y por esta plática. Encantado, es un placer haber compartido este espacio contigo. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Buen día.